un político. Miren el grito. Ahí está. Ese grito es grito bien, un grito bien militar, bien milico. Bien militar. Es un político cordobés que obviamente... No se le van a trabar las armas ahí, ¿no? ¿Pasa? Ay, no, se van a encajar las armas ahí, no sé, las pistolas. Eso es pedo. Político cordobés, la bolsa para él era lo primordial. Y ahí está, Oscarcito el milico Aguat. Aguat, cordobés de nacimiento, de familia siria, hizo el secundario en el Liceo Militar, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba y fue padre de 5 hijas. Formó parte del directorio de La Voz del Interior. Hubo un periodo, creo que de 6 años, que integraba el directorio de La Voz del Interior. Fue funcionario municipal con Mestre padre, y cuando Mestre llegó a la gobernación en 1995 lo acompañó como ministro de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social. Ahora, ¿por qué está en la máquina de cortar boludos hoy? ¿Por qué? Oscar Milico Aguat. Sí, porque seguimos perdiendo amigos. Por eso está. Porque pasa el tiempo y siguen apareciendo curros, negociados, irregularidades, denuncias. Es impresionante el catálogo de Aguat. Es decir, pero realmente no alcanza. Fíjense que me ha llevado varias hojas poner, porque he hecho un listado. Tuve que hacer un listado de todos los curros en los cuales estuvo metido Aguat. No dejó pie con cabeza por dónde anduvo. Y dije que con Mestre gobernador fue ministro de Desarrollo Social. Y como ministro de Desarrollo Social, vea, antes... No sabe por dónde empezar. No sé por dónde empezar, claro. Pero le vamos a poner un poquito de... Poneme una bondiolita, Fede, poneme una bondiola, ahí está. El momento bondiola. Porque así como el legislador Kreisman se choreó una bondiola. Se choreó a Aguat. Bueno, vamos a empezar a recordarlo a Aguat. En el gobierno de la provincia de Córdoba recortó un 30% los salarios de los empleados estatales, eliminó el 82% móvil de los jubilados, cerró escuelas y cerró hospitales públicos. Hizo una reforma educativa que movilizó 60.000 cordobeses en la calle. Era habitual verlo a Oscar Aguat en los 90 compartiendo salidas y eventos con el general Luciano Benjamín Menéndez. No. Durante el juicio al policía Giannicelli, varios testigos declararon que en los 90 Aguat conocía muy bien el pasado del Tucán, así le decían al torturador Giannicelli, y que lo había protegido. Hubo un policía, Luis Urquiza, que fue torturado por negarse a participar de actos ilícitos durante el proceso militar, que denunció que en una segunda reunión que tuvo Urquiza, policía, con Aguat, funcionario de la provincia, le pidió que se callara la boca y bajara el perfil que estaba teniendo, que dejara de ir a los medios a denunciar a Giannicelli, el torturador, porque de lo contrario, y asesino, ¿no? Porque de lo contrario no iba a poder garantizarle la seguridad al policía que estaba denunciando. Urquiza y su esposa decidieron exiliarse y se marcharon a Dinamarca. Y se convirtió Urquiza y su esposa en los primeros exiliados en democracia en esos tiempos. Giannicelli fue condenado a prisión perpetua junto con Videla y con Menéndez, entre otros delitos por el fusilamiento de 31 presos políticos en la cárcel de San Martín en 1978. ¿Tenés a mi amigo La Mole Moli? A ver. ¿Qué de más? No. Fernando de la Rúa en el 99 interviene en la provincia de Corrientes. Ramón Mestre asume como interventor y designa a Aguat como intendente provisional de la capital de la provincia de Corrientes. Como interventor de Corrientes, en 2 años echó a 10.000 empleados,
y redujo las jubilaciones en un 33%. Y se quejan de Milei. Por su mandato. Pensando eso. Y bueno, por su mandato como interventor de la ciudad de Corrientes fue procesado. En el 2009, Aguad fue procesado por el delito de administración infiel y fue investigado. Ministro, repítame el título porque El me muero. delito de administración infiel, y fue investigado por la toma de un crédito de $60 millones del que nunca se supo su destino. ¿Cómo terminó la causa? Extinguida por prescripción. O sea, tan vergonzoso este Aguad cordobés, tan desvergonzado es, Vea, si hay algo que no podía aceptar un tipo al que lo denuncia por haberse robado $60 millones en una provincia en la cual era interventor, era permitir que lo absuelvan por prescripción. Tendría que decir, no señor, yo quiero que se investigue y si soy inocente me declaren inocente. O sea, no fue declarado inocente, fue prescripta la causa. Bueno, después fue candidato a gobernador por el radicalismo en las elecciones del 2003, salió segundo. Después fue diputado nacional en el 2005. Después perdió la elección a la gobernación de la provincia de Córdoba por el radicalismo de Córdoba. Todo este señor es radical. Teléfono para todos los radicales. Teléfono para todos los radicales. Lo tienen ahí adentro. Y sigue la historia, ¿no? Bueno, en las elecciones del 2011 también perdió las elecciones y en el 2015 fue designado ministro de Comunicaciones en un ministerio creado por Mauricio Macri para este señor. ¿Qué fue lo primero que hizo Aguad al asumir como ministro de Comunicaciones? ¿Qué hizo? Nombró a su yerno en la empresa Arsat. ¿Querés más? ¿Querés más? Durante su paso como ministro de Comunicaciones fue denunciado por, ya ministro de Comunicaciones, sigue la historia, nunca acaba, irregularidades en los medios públicos, la incorporación sin concurso de periodistas militantes del gobierno de Cambiemos a los medios públicos. Es radical. Teléfono para todos los radicales de Córdoba. Y la incorporación al noticiero, metí en el noticiero de los canales estatales comisarios políticos con elevado sueldo que tenían la función, ya ni siquiera de informar, sino de vigilar al resto de los periodistas. Interrumpió la construcción de la Arsat 3 debido a problemas de financiamiento. ¿Y lo hubiera financiado con los 60 millones? ¿Querés más? ¿Querés más? El dueño del Grupo América, ¿Vila? denunció exactamente que Mauricio Macri, siendo presidente, lo extorsionó para beneficiar al grupo oficialista Clarín. El empresario Magneto. Daniel Vila denunció que el ministro del radicalismo, Oscar Aguad, realizó una maniobra para que devolviera una frecuencia que había ganado en una licitación destinada al 4G. Intervino Aguad para cedérsela gratuitamente al grupo Clarín. Vila realizó una denuncia penal contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Oscar Aguad. ¿Querés más? En 2015, Mauricio Macri dispuso intervenir el AFCA, la Autoridad Federal de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Una de las primeras medidas que tomó Aguad fue designar a su yerno Rodrigo Loredo al frente de la empresa satelital Arsat, pese a que el pobre Rodrigo no contaba con la más mínimo conocimiento de qué se trataba, la más mínimo estudio y ninguna experiencia en el área. O sea, ¡pum! Como si a usted la ponemos en energía atómica mañana, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En 2015, tras su paso por el ministerio, una auditoría de la Oficina Anticorrupción denunció por maniobras irregulares a De Loredo y Oscar Aguad en la administración de los satélites Arsat y negociados con la televisión digital abierta.
acusándolos de maniobras irregulares en dicha empresa que habrían perjudicado el patrimonio del Estado. ARSAT, durante la gestión de Loredo, realizó contrataciones directas a empresas en más de 357 oportunidades de contratación directa hizo Rodrigo de Loredo, con un perjuicio de 38 millones de dólares para las arcas públicas del Estado Nacional. También Aguad se puso al frente de la alianza más grande de la historia de las telecomunicaciones de la Argentina entre Telecom y Cablevisión. ¿Querés más? El Estado le condonó una deuda millonaria a una empresa controlada por el grupo Macri, que administraba el correo argentino. O sea, Macri era de Sogma americano, y Sogma a su vez controlaba otra empresa que se llamaba Sideco americana, la cual controlaba el correo. Le condonaron una deuda millonaria. Según calculó la fiscal Gabriela Boquín, la deuda implicaría un perjuicio de más de 70 mil millones de pesos para el Estado. ¿Está claro? Y sigue la historia de Oscarcito el Milico Aguad, como no podía ser de otra manera, porque había estado en el Liceo Militar, por lo tanto, era idóneo para ser ministro de Defensa. 2017, ministro de Defensa. Una de sus primeras medidas fue dar de baja los convenios del proyecto Vagones de Fabricaciones Militares. Lo mejor que teníamos en ese ministerio eran las producciones que hacíamos y que incluso se exportaban. Las dio de baja. También suspendió la continuidad del convenio con el INVAP para la fabricación de radares. Los radares que ahora reclama Bush y que no hay para controlar el narcotráfico, que no controla un carajo, los dio de baja Oscarcito el Milico Aguad. También suspendió el contrato con Yacimiento Carbonífero para la fabricación de arcos, galerías y tubos de aireación para ventilación, que era también de mucha importancia estratégica. Con la caída de estos contratos se perdieron alrededor de 700 puestos de trabajo gracias a Oscar Aguad. ¿Querés más? Un año después, en 2018, oficializó el gasto de 15 millones en 5 aviones Dassault Breguet Super Etendard. ¿Usted sabe? ¿Cómo? ¿Usted viajó alguna vez en un avión de eso? ¿Cristina? No. No Yo ando en bondi. Bueno, los Super Etendard los fabricaban los franceses en el año del pomo y eran considerados chatarra. Bueno, esa chatarra la compró Aguad siendo ministro de Defensa. ¿Para repuesto? No. Se hizo un convenio. Ojo, se hizo un convenio, está todo por escrito, ¿no es cierto? En el convenio los franceses se ocuparon de especificar, los franceses, los que nos estaban vendiendo, ¿Sí? que las aeronaves, abro comillas, no están en condiciones de vuelo. Ajá. No están en condiciones de vuelo. ¿Y para qué las En el artículo 2 del convenio, los franceses pusieron estos aviones que le estamos vendiendo no están en condiciones de vuelo. Y además pidieron que Argentina, en ese mismo convenio, reconozca que en el momento de la entrega, estas aeronaves, estos aviones que compró Aguad, no están en condiciones de volar. Bueno, ¿me pide de nuevo? ¿Terminamos ahí o no? ¿Querés más? En 2017, Lara San Juan desapareció en aguas del mar argentino con 44 tripulantes a bordo. La comisión bicameral investigadora de la desaparición del submarino Ara San Juan, en su informe final concluyó que hubo, abro comillas, hubo una clara responsabilidad política y administrativa del gobierno de Mauricio Macri, especialmente del ministro de Defensa, Oscar Aguad. ¿Querés más? Pero al comienzo habíamos recordado que había sido ministro de Desarrollo Social en Córdoba. Sí. Sí.
¿Querés más? Como ministro de Desarrollo Social en Córdoba, otorgó cientos de pensiones graciables a sus amigotes. La mayoría todos vagos. Buena parte de esos amigotes a los cuales Oscar Aguad, como ministro de Desarrollo Social de Córdoba, les entregó pensiones graciables, eran exjugadores de rugby del Tala de Córdoba. ¿Escucharon bien? Exjugadores del Tala, exjugadores de rugby del Tala de Córdoba. Los amigotes de los asados, de la jota, de la joda, de la fiesta y de las amigas de Oscar Aguad. Les otorgó pensiones graciables. Cuando les otorgó las pensiones a sus amigotes del rugby, ninguno pasaba de los 50 años de edad. ¿Dónde? Pidan en acceso a la información pública y empiecen a buscar la lista. No solo de los amigotes, sino de las amigotas. ¿Está? Además, hubo el caso, por ejemplo, es más, cuando usted entra a la información pública va a ver en esas pensiones graciables, ¿no es cierto?, los hermanos Mezquida, Ariel y Francisco, que eran... El Ariel Mezquida, no le puedo creer. Era dueño de la panadería Independencia, sí. Y la familia era... Sí. Los padres además tenían un cabaret, pero además, ¿saben qué? Se ponía todas las tardes en la fontana, en la fuente de la fontana, a mostrar los ojos. A mostrar los ojos con el bronceado. Pero además tenían mucha guita. Sí. Y así todo, Aguad les otorgó una pensión graciable. También hubo algunas amigas del suegro de Loredo que gozaban de las pensiones graciables. ¿Querés más? Por hoy no. Bueno, yo le voy a decir que yo una vez fui contratada para la producción de una campaña de Aguad y la verdad a mí no me dieron nada más que el sueldo pedorro de los 2 o 3 días que trabajé. Así que qué lenta que estuve y qué mal que estuvo conmigo Aguad. A mí no me dio nada. ¿No se hizo amigota de usted? Mando lo mismo, le mando un besito a Aguad. ¿Por qué no se hizo amigota del señor Oscar? Porque yo soy muy profesional, yo trabajé en la producción ahí, apenas nos con hablábamos. Con amigota, ¿qué estaríamos refiriendo? ¿Son señoras así como grandes, corpulentas? No, pero yo en ese momento no era señora grande. No estoy hablando 15 años atrás. No precisamente grandota y corpulenta. Escúcheme, ¿puedo mandar un mensaje? Sí, pero antes déjeme cerrar la nota de Aguad diciendo que ¿cómo es posible? Este señor era y es uno de los principales dirigentes de uno de los principales partidos políticos de Córdoba, la Unión Cívica Radical. ¿Saben cuánta gente que está escuchando esto dirá L, P, M, Q, P en este momento? ¿Y sabe por qué? Porque el peor periodismo del mundo que tenemos en Córdoba durante 40 años ocultó, invisibilizó, tapó y ninguneó la historia de este nefasto personaje de la política cordobesa que aún sigue rondando los pasillos del radicalismo de Córdoba. Teléfono para todos los radicales. Los radicales deberían sentir vergüenza de estos personajes. Los radicales que tienen en su historial, en ese centenario partido, hombres de la talla de Sabatini, de Ilia, de Elpidio González, tantos próceres que ha dado a la patria el radicalismo, y tienen estos atorrantes, estos sinvergüenzas metidos en su fila, que no rinden cuenta de todo esto. Por eso vamos a seguir con la bondiola cordobesa. ¿Tá? Poneme un poquito de bondiola, Fede, porque es importante recordarle que el momento bondiola. Sos el marrana y te llaman garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho un suceso con un botán. Hoy, Aguad.